Hola a todas y a todos. Acá estamos con este espacio junto a COES. Agradecemos mucho la posibilidad que nos da COES de poder tener este espacio de diálogo, esta entrevista que vamos a hacer a Carolina Rocha. Yo soy Paula Luengo, soy investigadora de COES, de la línea de interacciones grupales. Soy también psicóloga académica de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile y estamos junto a... Hola a todos y a todas, mi nombre es Gloria Jiménez. También como Paula soy profesora de psicología y también investigadora COES. Bueno, y como decía ella, también me sumo a a sus agradecimientos, ¿no? Gracias a COES por permitirnos bueno, generar este espacio con Carolina, que es una investigadora académica que admiramos en lo personal y en lo profesional. Así que gracias a COES por esta parte y también gracias a ti, Carolina, por, bueno, pues por aceptar esta invitación. Bueno, también desde el proyecto Procívico, en el que estamos juntas también con Gloria, de alguna manera nuestra intención es facilitar el pensamiento y la acción en relación a la participación activa ciudadana, al desarrollo de comportamientos prosociales, de comportamientos de ayuda. Y desde ahí nos llamó mucho la atención lo que estaba haciendo Carolina, la conocíamos porque, bueno, Carolina es psicóloga de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Actualmente, les cuento un poquito más, ella también, digamos, trabajó con distintos equipos, se ha formado como investigadora en el área de la psicología social y se focalizó mucho en el estudio de distintos fenómenos sociales, como las memorias colectivas, la historia de las relaciones entre personas mapuche y personas chilenas que se entienden o se conciben como no indígenas, los movimientos sociales, la prevención de la violencia sexual, una serie de temas en los cuales nos encontramos muy alineadas también con ella. Y bueno, y actualmente Carolina está realizando el doctorado en psicología en la Universidad de San Andrews junto al investigador Steve Reicher, donde ha desarrollado también un proyecto de investigación que está muy ahí en la línea de entender cómo las personas se pueden movilizar y se inspiran mutuamente para involucrarse en actos de solidaridad. Es lo que nosotros también estudiamos cuando estudiamos el desarrollo de los comportamientos prosociales. Y bueno, para responder a estas preguntas, Carolina está desarrollando distintas investigaciones en distintos contextos, como por ejemplo estudiando la disposición a ayudar en refugiados en el Reino Unido, estudiando actos de ayuda durante el estallido social en Chile del pasado octubre eh, del 2019, investigando también en el Reino Unido cómo promover cooperación y apoyo mutuo durante la pandemia. Bueno, el escenario en el que estamos, el escenario de la pandemia en el mundo y en particular en Chile, que está viviendo un momento también muy complejo, nos ha servido de alguna manera para hacernos preguntas sobre la necesidad, digamos, de pensar, ¿no? Y de reforzar los lazos sociales. Eh, bueno, Carolina ha comenzado esta iniciativa, la cual le queremos preguntar hoy, de Voces Cotidianas, justamente porque ha buscado involucrarse más allá de la academia y creó esta iniciativa que es un podcast donde semana a semana entrevista a distintos actores sociales para visibilizar el trabajo de quienes día a día se la están jugando por un cambio social, ¿no? Y de alguna manera, nosotros que creemos que, bueno, muchas veces, obviamente, quienes se roban las pantallas y los espacios de los medios de comunicación son generalmente los actos antisociales, los actos de no participación, los actos de antisocialidad, los actos de agresividad, etcétera. En este contexto creemos que es hoy más que nunca urgente dar visibilidad a estas acciones que construyen también desde abajo microliderazgos de personas que están fomentando de alguna manera una nueva alianza social, un nuevo encuentro entre las personas. Así es que por eso surgió el interés. Yo escuché uno de los podcasts, me encantó y dije, la vamos a tratar de conocer un poco más esta iniciativa que está desarrollando Carolina desde allá. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por las palabras y por la invitación. Sí, nada, gracias a ti, Carolina. Y una de las primeras cosas que te queríamos preguntar es que, bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar varios de los podcasts que has ido publicando
las últimas semanas. Bueno, en concreto yo he escuchado un par de ellos que, bueno, iban sobre temáticas de desigualdad de género y cómo las mujeres se organizan, ¿no? De una forma más local, más informal, si se quiere, para, bueno, avanzar en el cambio social. Y una de las preguntas que nos surgían es, bueno, ¿cómo eliges estas iniciativas, ¿no? ¿Cómo hay multitud de temas sociales o de cambios que se están generando hoy en día en la sociedad? Entonces, ¿cómo es que, bueno, en este camino tan interesante de ir buscando, como decía Paula, actores sociales que, bueno, que generen cambio social, cómo vas eligiendo aquellos que te resultan especialmente interesantes, no tiene algo más que ver con aspectos más personales o intentas de alguna forma cubrir diversos temas sociales que ahora mismo están o son relevantes en la sociedad chilena? ¿Cómo te guías para hacer eso? Porque me imagino que debe ser un universo inmenso, ¿no? De posibilidades. Exacto, sí. Y de hecho yo creo que hay varios factores que influyen en mi decisión de cómo hacerlo. Yo creo que siempre tiene un carácter bien inductivo, como yo no tengo un panorama de cómo va a ser toda la temporada del podcast, pero siempre después de cada entrevista nuevas preguntas o reflexiones me aparecen y desde ahí digo ya, ahora podríamos darle a este tema. Sin embargo, creo que naturalmente lo que me ha pasado ha sido sentir la urgencia de partir por temas y por visibilizar trabajos que buscan solucionar problemas que en Chile históricamente arrastramos y que en el fondo representan deudas históricas. Y en ese sentido, creo que muy al clavo, partí visibilizando iniciativas que buscan responder a la pregunta, así lisa y llanamente. La precariedad material a la que la mayoría de las personas en Chile se ven enfrentadas. Entonces, el primer episodio fue sobre el abastecimiento cooperativo, ¿no? O sea, era un proyecto de chicas en Santiago Centro que busca promover prácticas comunitarias de economía, por ejemplo, y de buscar maneras de apoyarnos mutuamente para acceder a recursos de primera necesidad y que de hecho coincidiendo con la pandemia, el momento de la entrevista, ellas me contaban cómo estaban empezando a reaccionar al hecho de que dentro de sus comunidades ya sabían que había gente que no podía trabajar, por ejemplo, que ahora la pandemia significaba no tener ingresos. Entonces, que de hecho es súper interesante porque en situaciones como esas se empiezan a actualizar prácticas que están súper profundamente integradas en repertorios de ayuda en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que eso va de la mano, como que he ido rescatando iniciativas que responden a problemas históricos, pero que también se enganchan con prácticas que también son súper sistemáticas en nuestra historia, como lo ha sido, por ejemplo, las ollas comunes y ese tipo de prácticas de asistencia mutua. Entonces también vimos el tema de la precariedad en el mundo de las artes, que de nuevo en el contexto actual se ve súper en boga porque la mayoría de los artistas en Chile trabajan de manera independiente, requieren estar ahí en la calle, en los teatros, en salas donde ya nada está funcionando. Entonces hay muchos de ellos que no tienen ingresos, pero que para el Estado y sus políticas, por ejemplo, no son reconocidos desde la figura de trabajador. Entonces no pueden optar a los beneficios que hoy día se están poniendo en juego y ese tipo de cosas. Eso fue como la primera entrada. Luego, otra deuda gigante, la niñez. Ahí hemos estado conversando mucho respecto de distintos métodos y formas que las personas que ponen en juego para tratar de contribuir a la protección de sus derechos. Y de una manera súper interesante, porque claro, desde la institucionalidad hay mucho sucediendo en esa línea, pero siempre lo que me encuentro mucho en las entrevistas es este intento de trabajar para los niños, pero con ellos, o sea, relevando su voz, tratándolos como sujetos que puedan opinar. Y después, eso fue un bloque, y después el tema de género, eso que es un tema, por cierto, yo siendo mujer que me llega mucho y lo vivo a diario, lo estudio y lo vivo. Entonces, ahí no solo como Chile, sino como región tenemos deudas muy grandes en términos de violencia. Entonces, en eso se enfocó un poco prácticas de autodefensa y en el fondo, y ya me he ido moviendo como el tema de métodos que de repente son sorpresivos en términos de lograr cambio social, como por ejemplo el contar cuentos, o la música para niños generando un cambio en la infancia y también cuestionando las prácticas hegemónicas de ser adulto, por ejemplo. Entonces,
voy navegando de esa manera, tratando de unir, generando comunidades temáticas. Y algo que fue súper deliberado fue partir con mujeres. Además de abordar el tema de género, que mis entrevistadas fueran mujeres. Ya llevo 8 episodios, los 6 primeros fueron con mujeres, que viene de una opción deliberada de visibilizar nuestras voces, nuestros trabajos, nuestras iniciativas, que por mucho tiempo han sido relegadas a un lugar más bien secundario, pero también que es bien sintomático de la participación comunitaria en Chile, donde históricamente las mujeres se toman ese lugar y nosotros estamos gestionando la vida social, familiar y comunitaria desde tiempos inmemorables. Entonces ahí hay mucho conocimiento acumulado respecto de cómo responder a crisis como la que hoy día vivimos. Pero ¿y tú de alguna manera te comenzaste a plantear esta iniciativa en el contexto de pandemia o era algo que ya tenías pensado? ¿Cómo surge la iniciativa? ¿No? ¿Cómo es el origen de esta, Sí, de es esta una idea? mezcla, porque estaba pensando como un ratito atrás que cuando yo ya me titulo de psicóloga y voy acumulando algunos años de experiencia haciendo investigación, me doy cuenta que si bien hay muchas cosas que no sé, sí sé harto de otras. Y me empecé a generar la inquietud de compartir este conocimiento y de darme cuenta que de repente cuando hablaba con amigas, amigos, familia, hay cosas que son útiles poner en público. Por ejemplo, cuando nosotras estudiamos la violencia de género, de pronto solamente el hecho de poner en el debate y de visibilizar que esto nos pasa a todas, ya tiene un efecto en el que escucha y puede generar un alivio, qué sé yo. Entonces ya tenía hace tiempo la inquietud de hacer un tipo de vinculación con el público que fuese distinto al de las publicaciones, los artículos, de manera de generar algo con más impacto. Entonces yo creo que llevaba como 2 años con la idea de generar algo en términos de comunicación. Pero ya el gatillante inmediato fue la pandemia. Y también el hecho de que me vine a hacer este doctorado a un país tan lejano al mío y donde no es fácil la experiencia de adaptarse y llegar a una cultura diferente. En este caso estoy en Escocia, en el Reino Unido, y yo personalmente ya hace rato venía sintiendo esta necesidad de conectar con historias de mi territorio y con personas con las que me pudiera identificar. Y ya cuando nos enfrentamos al tema del COVID, empecé a ver que ya esta era una necesidad colectiva y compartida, porque estamos encerrados ya bueno, los que tenemos el privilegio de estar en casa 3 meses sin contacto físico, que es tan necesario para nosotros las seres humanas, los seres humanos, que cuesta mucho. Entonces, y puede que incluso cuando se levanten las cuarentenas y toda nuestra vida social todavía necesite adaptarse a esta nueva realidad. Primero fue como necesito crear algo que permita a la gente conectar y sentir esa calidez de un encuentro que si bien no es físico, provee el intercambio. Y lo otro es que sentí que una situación como esta, donde tenemos mucho miedo, nos sentimos muy amenazados, era muy fácil, y yo también lo experimentaba, hay días buenos, días malos, como la sensación de impotencia, de decir, chuta, esto está completamente fuera de mi control, no hay nada que yo pueda hacer. Y lamentablemente también, pues quienes hemos estudiado acciones colectivas, participación ciudadana, sabemos que a veces tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero si creemos que no podemos, que no tenemos los recursos, las capacidades para hacerlo, o que estamos solos, no pasamos a la acción. Entonces, ahí acordándome también de las entrevistas que hice durante el estallido y ver que hubo tal explosión de iniciativas sociales solidarias y ver que hay tanta gente dispuesta a ir al encuentro y la ayuda de gente incluso que no conocemos, dije, creo que necesitamos recordar que somos varios, muchos, muchas, quienes queremos cambiar el mundo en pro de mayor justicia, dignidad, y para hacer las sociedades más amigables para la vida, en el fondo. Entonces, para recordarnos que somos varios, podemos asociarnos y estas pequeñas historias cotidianas, eso también es importante, nos muestran que incluso en una escala muy pequeña hay cambios relevantes y hay vidas que son impactadas por acciones de este tipo.
Y también esa era mi apuesta, porque además de que en los medios es mucho más popular hablar de lo antisocial, del egoísmo, por ejemplo, cuando partió la pandemia era mucho eso, ¿no? Como la gente va al supermercado, se está llevando todo, nadie piensa en los demás, la. Entonces siempre estas historias de solidaridad quedan un poco en la sombra, pero también lo otro que pasa es que es raro encontrar en las redes, en los medios, personas como uno, como una, con las que uno se puede identificar, porque en el fondo, claro, uno puede escuchar, qué sé yo, a alguien que se ganó el Nobel de la Paz y que generó un gran cambio, pero la posibilidad de decir yo también podría hacer eso son bajas. Pero me interesaba mostrar que personas como yo, como quien escucha, a ver, ni siquiera necesitando, no sé, un título universitario se pueden hacer muchas cosas. O sea, como eso también ha sido importante para mí relevar que donde sea que estamos, donde sea que crecimos, las experiencias que hemos tenido, todos tenemos saberes que se pueden poner al servicio del cambio social y de construir lazos sociales más virtuosos, más amorosos, porque lo que sea que seamos, ya somos expertos en cómo navegar en este mundo con las dificultades que tiene. Entonces, podemos compartir aprendizajes mutuamente. Esa fue como mi inquietud. Un aspecto yo creo que muy relevante, bueno, de estas voces cotidianas es precisamente mostrar modelos, ¿no? Como gente que está haciendo algo que no, claro, que no son iniciativas, no sé, quizá a nivel como más central o más global, sino que son iniciativas normalmente en pequeñas comunidades con las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas más cercanas, y el tener, bueno, el mostrar públicamente como tú haces a través de tus entrevistas estos modelos, estos roles, esta creatividad a la hora de generar cambio social, yo creo que es súper útil para ir avanzando, ¿no? Porque, bueno, y rescato un poco lo que comentabas antes, como de las nuevas estrategias, las nuevas metodologías. Yo creo que desde ahí la academia tiene una deuda pendiente enorme porque todavía no somos capaces de captar, bueno, cómo se van generando estos cambios sociales a nivel más micro, ¿no? Esta literatura famosa de acciones colectivas de, bueno, la tradición en la que nosotras hemos trabajado y hemos estudiado, como que le falta eso, como que miran el cambio social y la acción colectiva desde un punto de vista muy macro, muy general, y no somos capaces de estudiar todavía o de saber cómo aproximarnos a estas pequeñas, no son pequeños grandes cambios, ¿no? Pequeñas grandes iniciativas que realmente generan cambios, generan vínculos, generan solidaridad. Y como digo, desde la academia todavía no somos capaces de estudiar bien estas nuevas formas como menos tradicionales, ¿no? Si se quiere. Y bueno, y eso también un poco con otra pregunta que nos interesaba hacernos o hacerte, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre este interés tuyo más personal, que, bueno, que se nota que es algo que te mueve, que te motiva, que te apasiona, ¿no? Como el llevar la palabra de estas iniciativas y de estos cambios al resto del mundo, ¿no? El que tú seas el transporte a través del cual nos podemos conocer todo este tipo de, bueno, de iniciativas, como digo, eso es relevante, ¿no? Pero ¿cuál es la conexión más profesional o desde el punto de vista de tu trabajo más académico, ¿no? ¿Existe alguna relación? Porque, por ejemplo, la palabra solidaridad, la palabra vínculo, la palabra cambio social, es algo que escucho en tu discurso personal, pero también en tu discurso más profesional, más académico. Entonces, bueno, es interesante ver cómo ese interés tuyo tiene como esa doble dimensión, ¿no? Por una parte desde lo más personal y por otra parte también desde lo más académico, porque en el fondo tu tesis doctoral y tus estudios previos se centran también un poco en esto, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Para mí ahora el vínculo es bien evidente. Quizás al principio partir más desde la intuición, pero ahora lo veo muy sistemáticamente conectado porque, como explicaba Paula, mi investigación doctoral tiene que ver con entender los procesos a través de los cuales las personas nos influimos mutuamente, nos inspiramos, nos movilizamos para involucrarnos en actos de solidaridad. Y la solidaridad entendía en términos muy amplios y radicales, como desde actos de ayuda, de entrega, hasta actos de resistencia y de confrontación de la violencia, por ejemplo. Un aspecto bien amplio. Y en el fondo lo que la evidencia muestra sistemáticamente, este tipo de actos son influidos, entre otros factores, por quienes consideramos referentes relevantes en nuestra vida, ya sea por relaciones personales, por las redes
nos encontramos o por grupos sociales a los que pertenecemos, las categorías en las que nosotros nos vemos representados. Entonces hay mucha evidencia, tanto experimental como no experimental, que muestra que cuando nosotros respondemos a una necesidad, cuando nos movilizamos frente al dolor de otro o alguien que simplemente necesita ayuda inmediata, la mera acción, ni siquiera necesito hacer un discurso o una enunciación al respecto, esa acción, si es observada por otros, puede llevar a acciones similares. Y de hecho ese es el supuesto de mi tesis, es como, eso ya lo sé en el fondo, y lo que estoy tratando de investigar son los procesos que permiten esa influencia. ¿Es acaso que nuestras acciones comunican lo que es correcto, lo moralmente adecuado, al modo de las normas sociales, o es que muestran que es posible hacer algo, como lo que estábamos conversando? Se trata de comunicar eficacia, por ejemplo. Entonces yo estoy mirando los procesos, pero ya tengo evidencia suficiente para decir las acciones solidarias inspiran otras acciones solidarias, que en el lenguaje más técnico yo estoy mirando como el tema de bystanders behavior, como el comportamiento de testigo. Observador, claro. De terceras partes, cuando hay conflictos, violencia o cualquier escenario donde la necesidad se ponga en juego. Entonces, yo creo que hoy día yo tengo la convicción informada de que lo que hacemos o no hacemos es relevante y solidarias, prosociales, necesitan ser publicitadas, porque el mero hecho de ponerlas ahí en el debate público puede representar una invitación a que otros también se sumen a este tipo de acciones, no necesariamente haciendo lo mismo, pero guiados por un principio similar. Estos roles que decíamos antes, claro, estos entonces, modelos. Cuando yo tengo conciencia de eso, no me puedo quedar tranquila solo investigándolo y digo, ya, pues si hay mucha gente haciendo estas cosas, mostrémoslo. O sea, es lo mínimo que puedo hacer. Yo, por ejemplo, cuando viajé a Chile fui y entrevisté a personas haciendo todo tipo de cosas, como dando primeros auxilios en las marchas del estallido, psicólogos, terapeutas, abogados dando asesoría gratuita a las víctimas de la represión, mujeres a cargo de las ollas comunes en las marchas, y me encontraba con personas que estaban pero 24/7 haciendo estas acciones gratuitas y que además de hacerlas se daban tiempo para voluntariamente darme una entrevista. Entonces para mí era como, o sea, esta gente a mí me vuela la cabeza y yo sentarme a entrevistarlo 1 hora, encuentro que es lo mínimo que puedo hacer y que además aprendo mucho. Carolina, y en ese sentido, yo recuerdo uno de tus podcasts que me gustaron mucho, me llamó la atención y también lo vi después en otro más que escuché, tuve la misma sensación. En definitiva, porque claro, hay solidaridades y solidaridades. En un contexto como Chile, la solidaridad muchas veces puede estar de la mano o muy emparejada con una dimensión o una visión más asistencialista, ¿no? Que favorece más las asimetrías que las simetrías. Y lo que me ha llamado la atención de las personas que tú has entrevistado y también del enfoque con el cual tú las estás entrevistando y de la investigación que tú estás haciendo, es que de alguna manera son historias de solidaridad muy simétricas, ¿no? Muy de co-construcción de ambientes, en los que todos participan, en los que no hay solamente quienes reciben y quienes dan, sino que esos roles son intercambiables. Y hay participación de las personas como iguales, ¿no? En el escenario de la conformación de la acción colectiva o de la acción de ayuda. Y eso a mí me llama mucho la atención porque creo que, bueno, a nivel también de lo que investigamos y de lo que sabemos en Chile, en un contexto de tanta desigualdad en el que la solidaridad ha tenido un rol importante, pero que ha generado mucho asistencialismo. ¿Qué opinas tú, digamos, de lo que has visto, de los actores que has podido conocer, de los actores sociales que has conocido? ¿Cómo ves esta pregunta entre solidaridad, asistencialismo y cohesión social? Sí, yo creo que me he llevado una súper buena sorpresa al respecto. Yo creo que, no sé si a propósito del estallido
de los 30 años de esta nueva democracia, transición o como queramos llamarle, que llevamos, donde efectivamente el modelo de las políticas sociales del Estado suele ser desde el modelo subsidiario. Entonces, donde somos vistos, si es que como beneficiarios y no tanto como partícipes del diseño de las políticas, por ejemplo. Y yo creo que estos, no sé, 30 años a muchos les ha generado el tiempo suficiente para aprender los efectos nocivos que esto tiene en el fondo. Y claro, todas estas personas vienen con reflexiones muy claras, muy conscientes de la importancia de los métodos que usamos para el cambio social, la solidaridad, y que en el fondo lo hemos dicho en las entrevistas de varias maneras, pero una que suena como bien poética es que si los métodos que ocupamos para el cambio social y para alcanzar un mundo que soñamos no se parecen ya a ese mundo, estamos un poco en problemas. Y otra manera que lo podemos decir como más, no sé si más técnico, más concreto, es que yo he llegado a mirar la vida y estas acciones de esta manera, de que podemos tener muchos principios y muy lindos, muy loables, pero no importan tanto si los efectos de las acciones que terminamos haciendo no son favorables. Entonces tenemos que tener una visión súper realista del impacto y las consecuencias de estas acciones. Entonces, si yo estoy súper preocupada de los derechos de niñas o qué sé yo, de otra población invisibilizada, de los adultos mayores, pero los infantilizo y no creo relevante poner su voz al centro, quizás estoy trabajando en contra de esos principios que creo que me motivan, por ejemplo. Y eso lo hemos discutido mucho y a mí me encanta verlo. Y yo creo que otra cosa que siempre tenemos que discutir cuando hablamos de solidaridad es que a nivel de tejido social es sumamente relevante. Y vemos que tiene un impacto directo y a veces mucho más rápido que las políticas, y es lo que nos sostiene en el fondo. Pero no podemos, ya que existe un Estado, no podemos atribuir toda la responsabilidad a la población o a las comunidades. Entonces yo creo que también varias de las personas que yo he entrevistado están súper conscientes de ese juego que hay que hacer en el fondo. Claro, tenemos que organizarnos en esta dimensión horizontal, local, pero también desde esa organización tenemos que demandar que quienes están en posiciones de toma de decisión también jueguen a nuestro favor, pues porque ellos son los que administran recursos, por ejemplo. Entonces, sí, eso es súper relevante, porque yo creo que también yo creo que ese es el miedo que para sectores más, no sé cómo explicarlo, como más, no sé, más desde la sospecha, como que le tienen miedo a la palabra solidaridad porque pueden creer que se habla de caridad. Y porque muchas veces se ocupa como decir, ya, bueno, los individuos, los ciudadanos que se ayuden a ellos mismos y nos olvidamos de los problemas estructurales. Pero no, aquí lo que queremos es que la misma solidaridad y el encuentro colectivo nos permita sostenernos, ayudarnos, pero también demandar aquello que necesitamos a nivel sistémico. Yo creo que eso es un tremendo desafío y de alguna manera traza una trayectoria también para las ciencias sociales, porque en definitiva solo también desde una dimensión más interdisciplinar, desde un diálogo mucho más abierto también entre las distintas disciplinas, se va a poder de alguna manera construir ese camino de encuentro entre la sociedad civil y las políticas públicas, por ejemplo, siempre que tengamos una investigación comprometida y socialmente implicada. Exactamente. ¿Tú cómo le ves el rol a las ciencias sociales en este escenario también de pandemia, post-pandemia, ojalá de pandemia, digamos? Sí, creo que también efectivamente lo pensaba en estos dos niveles. Por un lado, algo que se habla mucho es el hecho de que esta pandemia nos confronta con un problema que es evidentemente colectivo.
O sea, se pone el tema de la salud comunitaria y pública se hace muy evidente y lo que se dice mucho, como que en el área de las ciencias conductuales, es que mientras no existan vacunas, mientras no existan fármacos, descansamos en el comportamiento de la sociedad para lidiar con esta pandemia. Por ejemplo, a través del distanciamiento social, el que voluntariamente nos comprometamos con esas acciones. Entonces, requiere una disposición solidaria también, pues, como de pensar que aquí no me salvo sola, sino que tenemos que salir todos. O sea, que lo ideal sería fomentar una mirada en que sea imposible pensar que salimos exitosamente de la pandemia y si algunos quedaron atrás en el fondo. Y yo creo que desde las ciencias sociales tenemos conocimiento que tenemos que poner al servicio de promover esa disposición de nuevo prosocial, colaborativa, etcétera. Pero también en este momento se vuelve muy crítico que el rol de cientistas sociales y el rol de ciudadanos se alineen, y en el fondo lo que yo estaba pensando más temprano hoy en día es que en el fondo ya el hecho de tener un título universitario y ser cientistas sociales y mucho más teniendo una posición en la academia nos hace ser absolutamente más privilegiados que la mayoría de la población. Entonces tenemos que usar ese privilegio para tratar de trabajar por toda esa población que no acceda a estos espacios. Entonces, creo que tenemos que usar los recursos que tenemos y en la capacidad de pensar, que también es un privilegio. O sea, nosotras tres estoy segura que tenemos asegurada nuestra comida de más tarde, por ejemplo. Entonces, podemos pensar algunas cosas mientras eso ya está cubierto. Entonces, generar investigación, yo creo, sobre las implicancias psicosociales y socioeconómicas de la pandemia en Chile para visibilizarlo y generar la urgencia de resolverla. Y también tenemos muchos estudios al respecto ya. O sea, ya, por ejemplo, es un centro súper importante donde hay mucha investigación respecto, como para sacarle una radiografía a la situación país. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a tomar esta investigación que ya existe y hacerla pública. Y cuando digo pública, no pienso solo como en los circuitos de intercambio académico, sino que vencer algunos pudores y involucrarse en los medios de comunicación y quizá usar nuestras afiliaciones institucionales para vincularnos con la institucionalidad incluso del Estado. Porque de hecho lo que vemos en muchos países donde han sido menos efectivos en lidiar con la pandemia, quizá relacionado también con una resistencia inicial y en algunos todavía una resistencia a escuchar como la voz de los científicos, de las científicas. Entonces, esa pregunta también hay que tomársela en serio y decir qué responsabilidad tenemos y cómo podemos posicionar nuestro conocimiento y nuestras investigaciones donde pueden tener un impacto. Yo creo que es un aspecto súper importante que yo creo que en momentos de crisis social o sanitaria, sociopolítica, como el que estamos viendo y la que vivimos hace unos meses en Chile, se pone de manifiesto precisamente a veces, bueno, pues de nuevo ese desafío de la investigación, de investigadores e investigadoras como personas, como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos ahí? Por supuesto, desde la producción de conocimiento y de artículos científicos que es necesaria, pero dando un paso más, ¿no? ¿Cómo nos involucramos en la sociedad? ¿Cuál es nuestro rol realmente, ¿no? Aprovechar ese privilegio, bueno, pues para ser vehículo de transmisión, para generar cambio, para establecer puentes entre distintos estamentos de la sociedad. Para mí eso es un aspecto súper relevante de las ciencias sociales que no dejan de ser ciencias, pero además son sociales. Yo creo que esa palabra es la que tiene que tener más peso en momentos críticos como este, ¿no? ¿Cómo ayudamos realmente en base al conocimiento, a la información, a la evidencia empírica que tenemos ya? ¿Cómo construimos una sociedad mejor, saliendo un poco del laboratorio, saliendo un poco de nuestros estudios que son obviamente necesarios e importantes, pero cómo aplicamos la ciencia que ya conocemos, ¿no? Y lo que comentaba Paula al principio, del proyecto Procívico que estamos trabajando tiene un poco que ver con eso. Ya tenemos mucha información, ya sabemos cuáles son los antecedentes de la cohesión social. Bueno, vamos a trabajar para fomentarlos, ¿no? Para aplicarlos. Así que todo lo que comentas, Caro, me hace mucho sentido, porque es cierto que, bueno, que tenemos que tener un rol activo en este momento. No es un momento en el que tengamos que
permanecer pasivos y resguardarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Desde la ciencia y desde la universidad, bueno, pues pensar a partir de qué estrategias simétricas, como bien decía Paula antes, recíprocas, cómo podemos salir a la calle y contribuir a la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que es un desafío súper relevante, ¿no? Y bueno, en este sentido también nos preguntamos de qué forma, después de todas las entrevistas que has hecho, después de bueno, las oportunidades que has tenido de hablar con personas que lideran estas iniciativas, una pregunta bien compleja, pero ¿cómo crees tú que se puede generar el cambio social? ¿Hay algo en común de todas estas propuestas, de estas iniciativas que tú has ido conociendo y presentando? ¿Hay algo que tengan en común? ¿Hay algo que tú veas que funciona, ¿no? Tienen como algunos denominadores comunes que podamos decir, mira, por ahí está el camino, por ahí esta es una estrategia, una metodología que podemos seguir implementando porque está funcionando, ¿no? ¿Cómo se puede dar el cambio social a través de estas iniciativas individuales o a pequeña escala, pero con tanto potencial realmente? Sí, es una pregunta difícil, compleja, pero si lo pienso, creo que estas distintas iniciativas que yo he ido conociendo tienen en común que quienes las promueven han tenido muy claro cuál es la escala a la que quieren actuar y cuál es como el grupo, la comunidad donde esto va a tomar lugar en el fondo. Y de pronto ser menos ambicioso en el fondo, que se puede partir localmente en el fondo. Y suena simple, pero al mismo tiempo no lo es, como con mis vecinos, con mis vecinas, o bien en una universidad con mi escuela, y en el fondo, primero lo que supone un cambio cultural, primero yo creo que lo más básico y que es difícil disponerlos distinto en el fondo, y como transitar un poco más dispuestos a mirar al lado y de conocer quiénes somos los que componemos la comunidad que sea, y para tener una lectura súper clara de cuáles son las necesidades particulares de ese lugar y entonces generar soluciones ad hoc a esa realidad. Y yo creo que algo que veo en las entrevistas es que ese primer paso no es fácil. Como que las personas se encuentran con harta resistencia, harto miedo por la historia de nuestro país, donde lo público, que se asocia también a lo político, genera temor, pues exponerse, como que a veces los vecinos eran como fuente de posible peligro, que no supieran mis actividades, mis opiniones políticas, lo que sea. Y también a veces lo que dicen es que como que la gente desconfía de la gratuidad, así como por ejemplo cuando la gente está haciendo ollas comunes o no sé, pues actividades, foros en la plaza, como que se descolocan, como ¿qué es esto? Entonces, yo creo que por un lado es eso, tratar de generar dinámicas relacionales como más colectivas y resistir a la resistencia, como... El inglés. Me sale el inglés, disculpa que hablo inglés todo el día. Perseverar pese a la resistencia inicial, en el fondo. Y lo otro que es como contradictorio, porque mientras mantenerse en el nivel en que uno está actuando, también saber cuándo es necesario salir y asociarse con otros, en el fondo, cuando los recursos o estrategias o expertise que necesito para solucionar estas necesidades no están aquí, entonces tengo que buscar a otros que ya lo hayan hecho. En el fondo, algo bonito también es como que el cambio social no requiere inventar la rueda cada vez. En el fondo, a veces tiene que ver con saber qué han hecho otros, qué ha funcionado, qué se puede actualizar, reeditar, resignificar, y eso está hoy día también muy disponible. Yo he estado siguiendo algunas iniciativas que de hecho han estado tratando de sistematizar prácticas de apoyo mutuo y de asistencia como comunitaria, y hay, no sé, pues hay una, por ejemplo, en Instagram que se llama Cuchara de Palo. Y ellos tienen una lista de un montón de organizaciones de base a lo largo del país. También hay una, no sé exactamente, creo que es una revista virtual que se llama Es Mi Fiesta, y ellos hicieron un mapa de las distintas ollas comunes y centros de acopio. Entonces, como que a veces es tan simple como mirar qué otros están haciendo, que como...
dentro y fuera del país, como hay mucho aprendizaje y hay cosas que se pueden retomar. Y lo mismo ocurre para nosotros como investigadores y cientistas sociales, como decíamos antes, hay harta investigación por hacer, pero también hemos hecho ya mucha investigación sobre los procesos que hoy día se están poniendo en juego, entonces no es necesario partir desde cero, ya sabemos hartas cosas y quizás la creatividad tiene que ver con decir cómo estas distintas evidencias se ajustan y nos permiten pensar soluciones hoy día. Igual, yo creo que sí, hay muchas claves de lectura, pero también hay claves para la praxis de lo que tú estás diciendo y has podido recoger también en estas entrevistas que has hecho y también en el trabajo que te apasiona y que nos apasiona junto contigo. Sí, lo otro que se me ocurre, perdón, porque quizás esto es más largo de lo que ustedes pensaron, pero yo creo que lo otro que hay que superar y que es un sentimiento que puede estar sobre representado en ciertos grupos, como nosotras las mujeres, por ejemplo, es superar la inseguridad respecto a lo que uno está haciendo, porque en general cuando uno está trabajando cambio social, justamente lo que quiere generar es novedad. Entonces no hay tanto referente de saber si uno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y de pronto uno no sabe y se cuestiona cómo servirá esto o no servirá esto. Yo creo que hay que perseverar y de pronto toma tiempo para ver los frutos de estos procesos en el fondo. Pero varias veces me he encontrado en las entrevistas con personas diciéndome como, pucha, de verdad yo pensaba que esto era inútil hasta que alguien me contactó para decirme que él le cambió la vida, no sé, me acordaba como en el capítulo de la autodefensa, de una chica que enseña técnicas para tanto poner límites como defenderse cuando una agresión ya tiene lugar, y que dice ella, pues que también experimentaba muchas dudas respecto de su trabajo, pero un día la contacta una chica que está en el extranjero y que dice que la secuestraron y una de las técnicas que le enseñó le salvó la vida. Entonces, no sé, como que también confiar. Saber esperar también los procesos y los tiempos para los cuales va también dándose un cambio, ¿no? Sí. Hay muchas iniciativas que mueren porque, claro, falta quizás esa cuota de perseverancia, pero también porque faltan los otros, los bystanders, ¿no? Los que observan, los que apoyan y dicen, sigue, avanza, sí. ¿no? Yo creo que, bueno, de alguna manera esta entrevista pretendió, a nivel muy micro, esta conversación contigo, pretendió de alguna manera querer ser eso, ¿no? Un espacio para decir que hay que seguir. Sí, no. Yo lo agradezco por lo mismo, porque yo, de hecho, como que hablo de terceros, pero hablo de mí también, que en el fondo yo tengo esta apuesta de este podcast y cada vez que publico un episodio yo dudo de si hace sentido, ¿no? Y cuando ustedes me contactan porque quieren conversar sobre esto para mí ya hace que valga la pena lo que estoy haciendo. Sí. De todas maneras, Carolina, y yo insisto en esto, más que nunca, yo creo que esta crisis sanitaria, de alguna manera, bueno, sobre todo acá mirada desde Chile, y bueno, tú como chilena, aunque estás en el extranjero, creo que lo sientes profundamente, es una crisis que de alguna manera ha sido la punta del iceberg, ¿no? De todas las desigualdades que han salido como a flote de una manera dramática, diría. Obviamente es un escenario muy duro, pero también es un escenario que de alguna manera abre también preguntas, esperanzas y necesidades que queremos seguramente no dejar, que no se pierdan, ¿no? Que esta oportunidad realmente la podamos realmente aprovechar como una oportunidad de cambio, pero que no es automático, no es un cambio porque sí, por las circunstancias, por la pandemia, tenemos que intencionarlo. Las voces de tus voces cotidianas, las voces de tus voces, yo creo que de alguna manera se entrecruzan y forman este tejido relacional que queremos de alguna manera fortalecer y visibilizar. Sí, esa es la esperanza por lo menos. Sí. Así que de verdad, muchas gracias. Como Gloria te decía al inicio, nosotras te admiramos. Yo las admiro a ustedes, para mí ustedes son referentes.
y académicamente, así es que mucha fuerza allá. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el interés, por el apoyo y en el fondo, por ejemplo, el Procívico para mí es una inspiración en términos de cómo hacer academia, de en el fondo desafiar los límites de lo que tradicionalmente consideramos productos de la investigación y ir a intervenir en una escuela y ver qué pasa. No, para mí es fascinante, así que de verdad aprendo mucho con ustedes. El aprendizaje es muy mutuo y lo sabes. Y ya para cerrar, queríamos pedirte algo que tú siempre le pides a tus invitados e invitadas, y es que si tienes algún material, alguna película, algún libro, algún texto, algo que te haya inspirado y que tú puedas recomendarnos también, además en estos tiempos como tan complejos y tan demandantes, ¿no? Algo que no sé, que a ti te parezca interesante y que crees que puede ser provechoso para otros y para otras. Sí, qué bueno que ahora me toca a mí recomendar. Hay un documental que me inspira muchísimo, me da esperanzas para continuar en este tipo de cosas, que se llama Nae Pasarán. Es de Felipe Bustos Sierra y que refleja la historia de unos obreros en Escocia que en el año 73 se negaron a reparar los motores de los aviones que pertenecían al grupo de aviones que bombardearon la moneda para el golpe de Estado y que muestra tan claro como para algunos grupos la solidaridad está como tatuada en el cuerpo, porque en el fondo te muestra que esta gente que estaba en un pueblito de Escocia, sin saber, sin conocer nunca una chilena, un chileno, sintió que lo correcto era tomar esta postura y no transar. Y es hermoso, es hermoso. Yo de verdad que si tienen un día gris, eso te devuelve la humanidad, sí. También un podcast que a mí me inspiró mucho para el mío es uno que se llama Radio Ambulante y que es muy bonito porque cuenta historias de Latinoamérica, como que se enfoca en distintos personajes y cuenta historias de todo tipo, así como una niña en Brasil que juega fútbol, después una actriz de Guatemala, no sé, y permite conocer muy bien la región. Y una tercera recomendación es un libro que me ha acompañado mucho últimamente que se llama Violencias coloniales en Gualmapu, que es de Enrique Antileo, Luis Cárcamo Huechante, Margarita Calfío y Erson Winca Piutrin, y que en el fondo relata distintas experiencias de violencia, tanto durante la ocupación española como desde la formación del Estado de Chile, y relevando como evidencia también como el relato oral transmitido por generaciones dentro de comunidades importantes, sobre todo últimamente con lo que se estaba relevando en relación como a lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con George Floyd, el tema del racismo, cuando algunas poblaciones sistemáticamente se las discrimina. Yo creo que ese claramente ha sido el caso del pueblo mapuche, entonces yo creo que también es importante irse conectando con esa otra deuda histórica. Qué buenas recomendaciones, Caro. Muy, muy contingentes y muy con mucho trasfondo todas ellas. Así que, bueno, muchas gracias. Me uno yo también a las palabras de Paula. Gracias, felicidades por esta iniciativa. Me parece admirable, de verdad que, bueno, pues que aparte, que además de las demandas bueno, pues de trabajar y sacar adelante un doctorado en un país extranjero, como dices que no es fácil, además tengas tiempo y tengas compromiso con esta iniciativa que sin duda ha contribuido de una forma mucho más concreta, por decirlo así, a generar cambio social e inspirar a otras personas. Así que felicidades de nuevo, de verdad, una iniciativa muy potente. Muchas gracias, ¿no? Gracias por permitirme hablar de ella y de seguir compartiéndola. Sí. Y Carolina, esto recién empieza, ¿no? Así es que lo que se viene, sí, tienes que seguir. No, y también ansiosa de volver a Chile y seguir colaborando y trabajando juntas en distintas cosas. Sí, sí. De todas maneras, bueno, cuídate mucho. Igual, igual.